Se ve Inge. Gracias. Ingeniero. Muchas gracias. Ayer les había explicado, recapitulando un poco lo que hemos visto ayer, sobre la clasificación según a la fuente de origen. Esta parte les había dicho que ustedes lo pueden extender más aún en sus resúmenes. Les he dicho que la clasificación según el sector o la fuente de generación es bastante amplia, ¿no? Entonces, hay diferentes rubros, hay diferentes fuentes, entonces, dentro de lo que les había explicado, les había mostrado las más importantes, o bueno, la clasificación más generalizada, ¿no?, de las fuentes. Habíamos hablado de los residuos municipales o urbanos, o sea, todo aquel residuo que se genera en los domicilios, en las industrias, en los centros de comercio también, en las oficinas, perdón, etcétera, ¿no? Inclusive los residuos que se generan en los parques, en las vías públicas, en las áreas verdes, etcétera, ¿no? Todo residuo que contenga o que sea de origen de materia orgánica, papel, plástico, metales, textiles, diferentes residuos, ¿no? Inclusive entran aquí los residuos de los animales muertos, muebles, enseres, etcétera. La segunda clasificación, que son a los que gran impacto tienen en el medio ambiente, que son los residuos industriales, ¿no? Esos que resultan de los procesos de fabricación, transformación, utilización, etcétera, ¿no? Todo lo que se maneja dentro de la industria, ¿no? Residuos agrícolas, ganaderos, etcétera. Los residuos mineros, que son producidos obviamente por el sector minero, referido a la extracción, a la explotación, a la investigación, al tratamiento del material extraído. Habíamos visto otra clasificación que eran los residuos hospitalarios, ¿no? Estos residuos que, como el compañero mencionaba, tienen que tener un tratamiento especial, ¿no? Desde su recolección hasta su disposición final. Esto por el tema de que estos residuos pueden producir contaminación, muy aparte de la contaminación, enfermedades, son un foco de infección, por así decirlo, porque están, ¿no?, elementos cortopunzantes, están, no sé, tantos elementos, inclusive lo que se utiliza en las cirugías, la indumentaria, etcétera, ¿no? Dentro de los restos hospitalarios, si no hay un tratamiento adecuado, uno puede contraer infecciones como la hepatitis, el VIH-Sida, etcétera, ¿no? Muy aparte, también los residuos sólidos hospitalarios se generan también residuos químicos, farmacéuticos, en pequeñas cantidades, pero igual requieren, ¿no?, un manejo especial. Además, dentro de los residuos hospitalarios, que creo que ya no les mencioné, el 80% de lo que se genera al día, bueno, del 60 al 70%, se generan los hospitales con los residuos de envases, papel. ¿Por qué? Porque todo instrumento, todo insumo que utilizan los hospitales, uno, viene plastificado, y segundo, no se reutiliza, no se recicla, ¿no? Obviamente es imposible hacerlo eso. Entonces cada uno viene empacado, herméticamente sellado, entonces se genera por lo menos el 60 al 70% son residuos hospitalarios, ¿no? Es un establecimiento que trabaja los 365 días, las 24 horas del día, ¿no? Aquí ayer habíamos visto, para ir probando la lista, vamos a ir viendo con Juan Carlos Arias. Buenos días, ingeniera. Buen día, Juan Carlos. Tú viendo, de acuerdo a las fuentes de generación, habíamos mencionado el día de ayer los residuos sólidos
de construcción, demolición. Si me puedes explicar los que mayormente se generan, qué impacto tienen. Claro que sí, ingeniera. Estaba viendo ayer justo lo que es la excavación de la tierra, ¿no? E incluso eh, eso es lo que causaba daño al medio ambiente. ¿Y qué residuos mayormente se generan dentro de la construcción como ingeniero civil? Los restos de los aceros, eh, también la acumulación de escombro. Ya, perfecto, gracias. Ayer habíamos visto y su compañero menciona, ¿no? Diferentes residuos que quedan, ¿no? Desde la excavación, desde la construcción, etcétera, ¿no? Y obviamente ayer su compañero, uno de sus compañeros mencionaba que no reciben un tratamiento adecuado, ¿no? Por ejemplo, los escombros son desechados directamente a las corrientes de agua, ¿no? La otra clasificación que veo que tiene bastante impacto son los residuos sólidos agrícolas, ¿no? O también llamados agropecuarios. Esto por el tema de que se maneja los pesticidas, los fertilizantes, los plaguicidas, y estos tienen un impacto bastante profundo dentro de la generación de contaminación, ¿no? Estos se acumulan en el suelo y pueden llegar inclusive a las aguas subterráneas, ¿no? Lo otro que habíamos visto, vamos a ir viendo con la lista. Aquí. Ya, perfecto. Gracias, Cristian. Voy a hacer valer esa participación para la lista. Habíamos hablado del concepto de las 3 Rs, que es una regla para cuidar el medio ambiente, ¿no? Con el fin, obviamente, ¿de cuál? De reducir el volumen de los residuos sólidos. Él se había dicho que todo lo que viene y afecta económicamente es lo que realmente nosotros tomamos importancia, ¿no? El concepto de las 3 Rs busca tirar menos basura, ahorrar dinero y ser un consumidor más responsable, es decir, adquirir conciencia con el fin de reducir la huella de carbono, la huella ecológica que nosotros dejamos. El concepto de las 3 Rs obviamente surge por la problemática de los residuos sólidos, por el crecimiento demográfico, por la concentración de la población, por la utilización de bienes materiales de rápido deterioro y obviamente por el uso cada vez más generalizado de envases sin retorno. Aquí obviamente todo con la premisa de del concepto medioambiental, ¿no? Las 3 Rs, como su compañero ha mencionado y hecho recuerdo, es reduce, reutiliza y recicla. Son denominados conceptos ambientales. El reducir buscaba obviamente minimizar los residuos generados, generando lo menos posible. ¿Esto con qué fin? Si obviamente nosotros reducimos, primero generamos menos basura, consumimos menos, consumimos lo que es necesario. Y obviamente esto estaba relacionado, uno, con los desperdicios y a su vez también relacionado con su bolsillo, con nuestro bolsillo. Si reducimos el problema, reducimos el impacto al medio ambiente. Les había dicho algo muy importante que me encantaría ver dentro de sus resúmenes o de sus mapas conceptuales, que el mejor residuo es el que no se genera, ¿no? Entonces aquí entra la conciencia del desarrollo, el concepto de desarrollo sostenible, de conciencia ambiental. Disculpen que alguien se quiere unir. Habíamos visto el segundo concepto, que era reutilizar, es decir, reusa. El uso del producto
más de una vez en su forma original, es decir, reutilizar consistía en acciones o en tratamientos que permitan volver a utilizar un producto determinado, ya sea para darle una segunda vida, ya con el fin de que sea utilizado para el mismo uso que se le ha comprado o para uno diferente. El reutilizar está relacionado con extender la vida útil, aprovechar más los materiales, por ende trae beneficios, uno, al medio ambiente. ¿Por qué? Porque produces menos consumo de recursos y obviamente menos generación de residuos, y también al reutilizar de cierta manera obviamente ahorramos económicamente, ¿no? Porque algo que creemos que ya no tiene vida útil se le puede extender la vida, ¿no? El reutilizar estaba relacionado con aumentar el ciclo de vida. Ayer sus compañeros mencionaban ejemplos, igual yo los he dado hasta por cómico que parece, que la ropa o los textiles, la vestimenta se utilizan para trapos, para desempolvar, o sea, le das una extensión que al final podía ser desechado, ¿no? Habían hablado sus compañeros de los materiales de construcción, residuos comestibles que se pueden reutilizar como abono. La primera clase algún compañero lo mencionó, que utilizaba como abono. Los envases, les había dado ejemplo de lo que yo hago con las botellas de vidrio, ¿no? Les había dicho que se tenía que empezar por lo más simple, ¿no? Obviamente ahorita querer apuntar a que todos reusemos, reutilicemos, es un trabajo complicado, ¿no? Pero puede empezar desde sus casas, desde sus trabajos, desde su visión profesional, con el fin de empezar por lo más simple, ¿no? De causar menos impacto. El último que habíamos visto era reciclar, que era ya mediante un proceso físico, químico, mecánico, que consiste en someter a la materia, al producto, con el fin de darle un nuevo producto, una nueva materia prima, es decir, aprovechar el material para convertirlo en otra cosa. Si reciclan vidrio, papel, plástico, ya no se necesita hacer uso de tantas nuevas materias primas para fabricar producto, ¿no? Reciclar papel. Les había dicho si alguien había encontrado cuántos árboles se requieren para fabricar una tonelada de papel. Nadie lo ha hecho, pero se lo dejo libre si alguien encuentra. El fin de reciclar es preservar el medio ambiente, ¿ya? O sea, todo está obviamente relacionado con preservar el medio ambiente, pero reciclar es obviamente una de las tareas más importantes, ¿no? La que menos aplicamos. En las etapas del reciclaje habíamos visto el uso, una vez que nosotros lo adquirimos, que damos el valor y utilizamos, la separación para posteriormente ser guardada, acumulada, acopiada, transformación, reconversión industrial, comercialización y reutilización. Se había dicho obviamente que esto estaba relacionado con el concepto de las 3 R's, con el concepto del ciclo de vida, ¿no? El reciclar, les he dicho que era una de las tareas más importantes, con el fin de aprovechar. Se ha dicho que, por ejemplo, el vidrio puede ser reciclado hasta 40 veces, ¿no? Obviamente, para que nosotros reciclemos, para que nosotros separemos, existe un código de colores. Algunos compañeros mencionaban que dentro de sus domicilios manejaban 2, ¿no? Que es lo que también o muchos aplicamos, todo lo que es plásticos, todo lo que es orgánico, pero lo ideal es que obviamente, difícil que todos dentro de nuestro domicilio tengamos 7 tachos, ¿no? Ni siquiera en las calles se encuentran. Ahora les he dicho que he visto, o bueno, hace tiempo ya la alcaldía implementó, ¿no? Ya duró poco porque lo han destrozado, se lo llevan. Estaba el código de colores: el amarillo, el negro y el verde, ¿no? Les había dicho por qué era importante reciclar. Aquí vamos a probar
no viendo los mismos que yo he colocado, con José Fernando. José Fernando. José Fernando. Ya, José Fernando Hinojosa no está. Vamos a ver acá. Con Daniel Quiroga. Buen día, ingeniera. Buen día, Daniel. ¿Por qué crees tú que es importante reciclar desde tu vista, bueno, desde tu punto de vista personal y también desde tu punto de vista profesional, ¿no? Como ingeniero. Es bueno no mezclar cualquier tipo de desecho, yo creo, porque hay desechos tóxicos que pueden eh, reunirse con algunos que sean menos tóxicos. Y es un daño para la gente o para las personas que tanto clasifican estos como trasladan al vertedero. Y como ingeniero es bueno siempre tener todo organizado, así no va a haber daños personales. Si todo se mezcla, puede haber residuos de metálicos o algo que puedan dañar al personal. Ya, gracias, Daniel. Eh, bueno, dentro de lo que su compañero menciona, claro, ¿no? Es uno la disposición y el tratamiento que se tiene, ¿no? El fin, obviamente, de reciclar o de aplicar en general las tres series es disminuir y evitar la contaminación de suelos, del agua, del aire. Vuelvo a hacer hincapié, si alguien encuentra, quiero que me digan cuántos. Yo ya tengo el dato de la tonelada de papel, ¿no? El fin también es proteger al medio ambiente, creo que es compañero Siles. Para producir una tonelada de papel es necesario talar entre 6 a 9 árboles adultos. Exacto, inclusive se llega a hablar de hasta 12 árboles, dependiendo, ¿no? Que son necesarios para contribuir. Gracias, Siles. Voy a anotar tu nombre. Mm, obviamente dentro del reciclaje es... Inge, buen día, le respondieron, Inge, de la tonelada. Perdón por activar Sí, el micrófono, colgué. sí, respondió Siles Ponce Jimmy. Ay, 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 Inge, perdón, Inge. No, no está bien, no hay problema. Hoy, cuando nosotros aplicamos las tres series y en especial la de edad, se lucha contra el cambio climático. Obviamente el reciclar, ¿no? El trabajo de los segregadores en el vertedero, ¿no? Es un trabajo continuo de 16 horas, ¿no? 2 turnos. Todo el día se pasa gente mayor, hay gente joven, se la pasan separando la basura, ¿no? Se imaginan, yo les había dicho, ¿no? Que llegara ya por lo menos separado, simplifica el trabajo, ¿no? Para la gente que obviamente se gana la vida de esta manera, un trabajo tan sacrificado, ¿no? Y obviamente el que nosotros reciclemos aumenta la vida útil del relleno sanitario, o sea, del último lugar donde disponemos de los residuos. Dentro de los materiales reciclables ya habíamos visto papeles, plásticos, etcétera, ¿no? Les había dicho que la gestión integral de residuos sólidos, es decir, la clasificación de los residuos sólidos, está dentro de la ley 755. Si ustedes buscan, ya les he dicho más o menos, estamos hablando de 49 artículos, donde dentro de cada uno de esos artículos los más importantes que se relacionan con el reciclaje o con la clasificación de residuos era el artículo 4 y el 8. El fin del 8 es lo que les estaba explicando, por qué es importante reciclar, prevenir la reducción de generación de residuos, maximizar el aprovechamiento, minimizar la disposición final. Y obviamente todo esto relacionado con ¿cuál? Con conservar y preservar el hábitat, ¿no? Esta última R les había mencionado que obviamente comienza con que para que podamos aplicar las tres R's hay muchos conceptos de R's, hay 5, hay 6 R's que se maneja, pero la de recolectar, este paso es importante ya que si no se recolectara no se podría hacer en su mayoría la aplicación de las tres R's. Recolectando, ustedes pueden reutilizar, reciclar y se podrá dar cuenta de lo que es necesario reducir.
El ciclo de vida estaba relacionado con las tres R's, ¿no? Desde la acción, desde el procesado, desde la fabricación, desde el uso, desde la gestión adecuada de residuos. Y obviamente de ahí viene el ciclo de vida, ¿no? Reciclar, refabricar, reutilizar. Y si ya cumplió el ciclo de vida, ya se va a su disposición final. Perdón. Vamos a pasar a la parte de gestión de los residuos sólidos, ¿no? Ya hemos cumplido, obviamente, las tres R's y cuando relacionamos, por último, la gestión de los residuos sólidos. La gestión de los residuos sólidos es el conjunto de actividades que son necesarias para tratar los desechos, los residuos, desde que se generan hasta su eliminación o reaprovechamiento. La ley 755 establece la gestión de los residuos sólidos, ¿no? Prioriza la prevención para reducir la generación de residuos, el aprovechamiento y la disposición final sanitaria y ambientalmente segura. ¿A qué me voy con ambientalmente segura? ¿Alguien que quiera responder? Ingeniera, buen día. Bien. Que no pueda dañar a otros sistemas de gestión de residuos. Sí, ¿algo más que quieras acotar? O sea, ambientalmente seguro, está muy bien tu concepto, gracias. ¿Quién participó, perdón? Ibarra Sosa. Gracias, Salomón Ibarra Sosa. Claro, cuando hablamos de, obviamente, dentro de la gestión de residuos sólidos, hablamos de ambientalmente segura, es decir, que sea segura, uno, para prevenir la contaminación ambiental, segundo, para prevenir la seguridad y salud personal de las personas, de los que tratan con los residuos y obviamente en general, ¿no? Cuando hablamos de la gestión de los residuos sólidos, la presente ley, la ley 755, establece derechos, obligaciones y atribuciones y responsabilidad a la sociedad en conjunto. Ya, como les hablaba y les he dicho, por ejemplo, con la ley 373, les había dicho que era una tarea de todos preservar el medio ambiente, ¿no? Y la ley 755 igual responsabiliza a la sociedad en su conjunto. ¿Con qué fin? Con el fin de asegurar una gestión y un manejo adecuado de los residuos sólidos. Es decir, que no solamente esto tiene que ser aplicado a ciertas personas, sino se generaliza. Personas naturales, jurídicas, públicas, privadas, generan residuos o realizan actividades relacionadas con la gestión de residuos. Solamente les digo, la industria enfocado a los comercios, construcciones, sino también a lo que sucede dentro de nuestro que nos generaliza a todos. Dentro de la gestión de los residuos actividades necesarias para el tratamiento de los residuos desde su generación hasta su eliminación y aprovechamiento, incluye una serie de etapas, ¿ya? Esto va variando, obviamente, pero está generalizado a lo mismo. Las etapas dentro de la ley 755 se establece lo siguiente: la separación, el almacenamiento, la recolección, el transporte, la transferencia, el tratamiento y obviamente por último la disposición final, ¿no? El objetivo de la gestión de los residuos sólidos está basado obviamente en minimizar en lo posible la generación, en reutilizar al máximo los materiales, en concientizar y educar
sobre la gestión de los residuos, usar los métodos de tratamiento y eliminación, uno, que permitan recuperar la energía, segundo, que permitan disminuir el impacto ambiental y obviamente con maximizar el reaprovechamiento de los residuos, ¿no? Es decir, reutilizar, reciclar, aprovechar para tareas de abono, fertilización, etc. Cuando hablamos de la gestión de los residuos sólidos, la Ley 755 nos dice en su artículo 8 que esta aplicación integral de residuos tiene que orientar a las acciones y darle importancia ¿a qué? A prevenir la generación de residuos sólidos, es decir, a la palabra de reducir, ¿no? Nos vamos al concepto de las 3 R's y lo utiliza el artículo 8 de la Ley 755. Lo segundo que dice es a maximizar el aprovechamiento de estos residuos. Y por último, obviamente, minimizar la disposición final. Es decir, no quiere decir que porque yo he clasificado, porque yo he separado mi basura, ya listo, ya cumplí mi labor y listo, que vaya a su disposición final, al relleno. Toda regla de las 3 R's, la Ley 755, buscan minimizar la disposición final. O sea, si realmente yo les he dicho, ha cumplido su ciclo de vida, ya le hemos dado hasta el último, le hemos sacado hasta la última gota, como se dice, obviamente ya cumplió su ciclo de vida y se va y se desecha realmente como un residuo que ya no puede ser aprovechable, ¿no? Entonces, no quiere decir que, les vuelvo a decir, ya los separé, hice la gestión adecuada y ahora que se vaya al vertedero. Si realmente ya no tiene vida útil, ya se puede desechar, pero si realmente aún puede sacarse provecho, bienvenido, ¿no? Y está establecido de esa manera. Entonces, como les había mencionado, el sistema de manejo de desechos viene desde la generación del desecho, fuente, origen, sin importar. Viene obviamente la separación, almacenamiento, viene la recolección, y aquí viene, ¿no? Si se va a realizar la separación, procesamiento, transformación, a su transferencia y transporte. Por último, es como un ciclo, ¿no? Se puede reaprovechar, se puede transformar, o por último viene a la disposición final. Cuando hablo de todas las etapas que menciona la Ley 755 de gestión de residuos sólidos, ya les había dicho que las etapas están establecidas dentro de esta ley y son 7 etapas, ¿no? Les había dicho, ¿quién quiere decirme cuáles son las 7 etapas? Buenos días, sí. Buen día. Son el uso, la separación, el acopio, la transformación, la reconversión industrial y la comercialización y reutilización. Sí, está bien lo que me has mencionado, ahorita te lo voy a aclararte. Jocelyn, ¿no ve? Sí. Sí, está bien lo que has mencionado, ¿no? Es lo que estamos hablando de por qué era importante reciclar, exacto, ¿no? Pero yo les he mencionado hace unos momentos, y anótenselo esto, resáltenselo. La ley 755 establece estas etapas. Si no me equivoco, es el artículo 25 o es el artículo 26, establece las etapas para realizar la gestión operativa de los residuos sólidos, que consta de la separación, del almacenamiento, de la recolección, del transporte, de la transferencia, del tratamiento y por último, lo que no los he puesto, de la disposición final. ¿Ya? Esta es, gracias Jocelyn, igual tienes tu firma.
Pero estas son el reglamento que está aprobado, ¿ya? En cada una de estas etapas que se las he mencionado, se tiene que tratar de aplicar la gestión operativa de residuos, es decir, implementar medidas preventivas y de control con el fin de que minimicen los impactos ambientales y obviamente buscando asegurar, uno, la prevención de la salud, el cuidado de la salud, el impacto en el medio ambiente y obviamente evitando cualquier riesgo, ¿no? Obviamente cuando hablamos de residuos peligrosos, especiales, existe una manera o una forma, por así decirlo, diferenciada para la generación para el tratamiento de este tipo de residuos, ¿no? Pero cuando hablamos en general, que es más del 90% de los residuos, estas son las etapas que se tienen que aplicar. La primera etapa que les mencionaba es la de, perdón, existe esta ley, sí, Israel, pero lo que pasa con muchas de las leyes que existen es que no se cumplen, ¿no? Está establecido. Creo que aquí, desde mi criterio personal, falta control, ¿no? Falta control. A veces priorizamos otros temas, a veces decimos, bueno, sí, se va a hacer, existen autoridades competentes en el sentido, pero no sé si, por así decirlo, no abarcan o no le da importancia o realmente lo dejamos de lado. Esta ley tiene 49 artículos. Desde el primero que te dice que todos tenemos que hacerlo, no lo hacemos, no hacemos caso omiso. Yo te doy el conocimiento ahorita de esta ley, entonces tú la vas a empezar a cumplir. Tú vas a decir, no, en tu casa existe esta ley, todos tenemos que hacerlo así. Sí, se puede. Difícil para muchos también. A mí, en mi criterio, lo que sucede aquí es que no hay control. Hay muchas otras prioridades que lo ven los demás, en este caso autoridades, que no la hacen cumplir. Lo ideal es que se aplique, ¿no? Y obviamente antes de llegar al relleno sanitario, ¿no? Cuando hablamos dentro de las etapas, y hablamos obviamente de la etapa de separación y almacenamiento en el origen, ¿no? Es lo que les decía a quienes en sus domicilios tienen contenedores diferenciados, no fijarse en el color, ¿no? Pero por lo menos sabes que son diferenciados. Esto comienza desde el origen, ¿no? En que obviamente los que mayormente se generan en los domicilios, los orgánicos, los reciclables y los no aprovechables. Hablábamos, ¿no? Orgánicos, inorgánicos con aprovechables, no aprovechables, y obviamente también los peligrosos, ¿no? Entonces, dentro de la ley nos dice que todo generador tiene que separar y almacenar sus residuos en su punto de origen, no solamente a nivel domiciliar, a nivel de la industria, a nivel comercial, etcétera. Todo generador, es decir, toda persona, porque todos somos generadores, tenemos que separar y almacenar los residuos. El segundo punto, hablan obviamente de la recolección y el transporte, ¿no? Obviamente esta recolección y transporte de los residuos sólidos se tiene que hacer acorde a lo que se ha separado. Pero aquí les pregunto, ¿se realiza esto? Chicos, ¿están? ¿O voy a empezar a preguntar? No se realiza, ingeniero, buenos días. No se realiza. Exacto, no se realiza. Genaro menciona algo importante, no hay conocimiento de la ley. Si no hay, ¿no? Obviamente
en este caso, por ejemplo, no sé si ustedes todos conocían sobre la ley 755, es algo que la gente no conoce, sí, totalmente de acuerdo, Genaro. Desde que yo creo que, bueno, faltan autoridades, falta también el socializar, ¿no? Lo ideal sería que muchas personas adquiramos el conocimiento, uno, de las leyes y segundo, de los impactos que tienen. Muchas compañeras mencionaban, ¿no? Con algunos ejemplos, alguna de sus compañeras decía, es bien difícil que yo le diga a mi mamá ahorra agua porque nos estamos quedando sin agua, ¿no? ¿Qué es lo que siempre hemos pensado? Que vivimos en un mundo que siempre nos va a proveer. Sin importar lo que hagamos, nos va a proveer. Pero no nos hemos dado cuenta, la mayoría de las personas, de que ya no va a ser así. De que el día de mañana, hablando entre comillas, ya no vamos a tener lo que tenemos hoy. El día de mañana todo es incierto, ¿no? Entonces, lo que su compañero dice, el socializar, y aquí también meto la palabra concientizar, ¿no? Concientizar de que esto se tendría que hacer. Lo ideal es que obviamente tu basura esté separada, no solamente en tu domicilio, sino en las industrias, etcétera, que obviamente está regido, ¿no? Obviamente hay mucho más control en una industria que en un domicilio. Imagínense cuántas casas tendrían que revisar las autoridades, es imposible, ¿no? Pero obviamente aquí entra el concepto de conciencia, de decir, oye, yo lo voy a hacer y tiene que aplicarse, ¿no? Dar ese pequeño grano de arena. Entonces, cuando hablamos de la recolección y el transporte, obviamente esta ley nos dice, ¿no? Y que tiene que tener las condiciones técnicas que hagan seguros y eficientes los medios de transporte, ¿no? Muchas veces, y mucha gente ha protestado, por ejemplo, en el caso de que no contamos con suficientes carros basureros. Antes habían los contenedores, los centros de acopio, no sé si ustedes, hace años atrás, estoy hablando de hace unos 8 años, había un centro de acopio aquí detrás del estadio, donde obviamente hay ahora unos 4 contenedores, había un terreno donde había bastantes contenedores, donde tú entrabas con tu auto y depositabas, ¿no? Y obviamente ahí venía el carro basurero, ya lo llevaba a la disposición final. En ese lugar donde se colocaban los residuos, era un caos, ya veías las ratas caminar encima de los contenedores sobre tu auto, era un caos. Entonces, obviamente, la recolección y el transporte tienen que cumplir con condiciones técnicas que obviamente permitan, uno, aprovechar, tratar y dar la disposición final adecuada, ¿no? Se tiene que contar con vehículos especiales que le den el transbordo a las instalaciones respectivas. Cuando hablamos de transferencia, de la otra etapa que es transferencia, se habla que se puede dar un almacenamiento temporal a los residuos sólidos con el fin, obviamente, de que estos puedan ser ya sea tratados, ya sea separados y obviamente por último llevar a su disposición final. Cuando hablamos de transferencia se pueden aplicar, y lo dice el artículo 28, instalaciones de acopio o transferencia dependiendo de las condiciones técnicas y económicas, ¿no? Entonces, estas instalaciones de almacenamiento, por así decirlo, tienen que estar ubicadas de acuerdo a normas técnicas y contar obviamente con infraestructura y equipamiento adecuado. ¿Ya? ¿Qué sucede, por ejemplo, ahora? Y les he dado el ejemplo de que hace 4 o 5 días que ha habido de nuevo el bloqueo de cara a cara. Hay los contenedores donde la gente va a depositar su basura. Un día que no se recoge, eso llega hasta la calle. Y por más de que tú le digas, por más de que le pongas una señalética que diga no bote basura, no hay espacio, igual van y botan basura.
igual van y botan, no está rebalsando el contenedor y le meten encima. O sea, botan su bolsa encima y ¿qué me importa? Ya no es mi problema, ¿no? Entonces, cuando hablamos de transferencia, se pueden implementar estos, o sea, hay estos contenedores fijos, pero no cumplen la función que tienen. ¿Por qué? Porque parte obviamente de la responsabilidad de cada ciudadano, ¿no? Inclusive he visto que en muchos basureros, inclusive han aparecido hasta, no me van a dejar mentir, he visto una noticia de que han aparecido partes del cuerpo humano, si no me equivoco, en Quillapollo o Vinto, ¿no? O sea, ¿qué control podemos tener si, Dios mío, estaban pasando cosas que salen de las manos, ¿no? La otra etapa es el tratamiento, ¿no? Los residuos se generan, obviamente, según a las características. Estos pueden ser sometidos a procesos de tratamiento. ¿Con qué fin? Con el fin de su aprovechamiento, de la reducción de su peligrosidad o de su disposición final segura. ¿Ya? Dentro del tratamiento igual están las operaciones realizadas en los sitios de disposición final, ¿no? Dentro de los tratamientos hay diferentes tratamientos que se pueden aplicar a los residuos sólidos, ¿no? Que en sus casos pueden ser tratamientos biológicos, mecánicos, físico-químicos, térmicos, con el fin de maximizar el aprovechamiento para su revalorización, ¿ya? Dentro de los tratamientos, los que normalmente se utilizan es la incineración, ¿no? Que consiste en quemar los residuos para poder reducir el volumen. Obviamente aquí el control que se tiene es muy complicado, ¿no? El tema es obviamente que se busca destruir térmicamente los residuos, permite reducir en un 80, en un 95% la cantidad de residuos de microorganismos, pero se tiene que tomar en cuenta que la incineración no es ir y quemar, ¿no? Se tiene que tener equipos de incineración, se tiene que tener un control para el enfriamiento de gases que se provoca, se tiene que tener un tratamiento de estos gases, es decir, utilizar plantas especializadas con el fin de que esto pueda generar energía, ¿no? Esto se ha visto en Dinamarca con el fin de que obviamente aplican un tratamiento a estos residuos y lo transforman en gases de combustión y en productos sólidos, ¿no? Cenizas, etc. La compostación, que creo que eso está en el nuevo proyecto que se quiere hacer acá en Cochabamba, que consiste obviamente en reducir los desechos, es decir, reducir los desechos y volverlo abono para comercializar. Su compañero lo ha mencionado en una clase, lo ha dado de ejemplo, que eso realiza él en su domicilio, ¿no? El compostaje o compost, como así se dice, es que una vez el material orgánico que ha sido generado reciba una descomposición aeróbica o anaeróbica y obviamente pueda ser utilizado como abono para la agricultura, ¿no? ¿Qué sucede con la compostación? Que se tiene que asegurar o se tienen que estar completamente seguros que los residuos que van a utilizar están totalmente limpios, ¿no? Es decir, que no contengan metales pesados, cualquier otra sustancia que pueda dañar la salud, por así decirlo, bueno, que contaminen las plantaciones, ¿no? Porque lo vas a utilizar de abono en la agricultura. Bueno, el otro tratamiento que se puede aplicar, obviamente, es la recuperación, ¿no? La recuperación, que es el trabajo de los segregadores en este momento en Caracara, ¿no? El fin es que se trate de que una vez recolectado se pueda recuperar aquellos residuos que son reciclables
reutilizables, ¿no? Entonces, obviamente, aquí tenemos que ir entre el concepto de recuperar y de reciclar, ¿no? Recuperar con el fin, obviamente, uno, ya sea de tratar, o segundo, con el fin de reutilizar. Por último, obviamente, ya lo habíamos visto, ya se ha cumplido todo el ciclo de vida y obviamente tiene que llegar a su disposición final. La disposición final se tendría que obviamente realizar en rellenos sanitarios o instalaciones que cumplan con la infraestructura y equipamiento acorde al tipo de residuo, a la cantidad, a las condiciones técnicas, ya a lo que denominamos ambientalmente seguro, ¿no? ¿Con qué fin? Obviamente con el fin de disponer de los residuos sólidos que ya no son aprovechables, ¿no? Entonces la disposición final nos dice que es el proceso de aislar, confinar los residuos, en especial los que no son aprovechables. Especialmente seleccionados, diseñados, tienen que ser, estos lugares, como les he dicho, bajo condiciones técnicas que estén obviamente acorde al diseño y puedan soportar la capacidad de basura. Se ha hablado que Caracara ha cumplido el ciclo, ya no puede almacenar más residuos. Están en el tratamiento de su cierre, ¿no? No sé cuántas veces se está alargando ese tema, ¿no? Obviamente la disposición final tiene un conjunto de operaciones, ¿no? Desde la separación, tratamiento, etcétera, con el fin de que una vez cumplido y haber cumplido las operaciones, estas puedan ser depositadas, ¿no? De manera correcta. Dentro de la ley 755 establece dentro de su artículo, no recuerdo si es el 32, a partir del 30 creo que es, que obviamente los rellenos, en este caso, la disposición final o el relleno que se utilice tiene que estar ubicado en lugares que cumplan la normativa técnica, ¿no? Que se construyan de acuerdo a las condiciones técnicas, y habla dentro de uno de sus de los artículos lo que yo les he comentado, que peleo con mi vecino, que se prohíbe la quema de residuos, ya no solo en los domicilios, sino en el lugar de disposición final está prohibido la quema de los residuos. Y obviamente hablan dentro de esta ley la disposición final de los residuos peligrosos, ¿no? Y obviamente estos tienen que ser tratados previamente para obviamente de acuerdo a condiciones ya sea de celdas de seguridad, de rellenos, estos cumplan las normativas técnicas para poder disponer, hacer su disposición final. Cuando hablamos de la disposición final de los residuos sólidos, hablamos de diferentes, por así decirlo, lugares para disponer los residuos sólidos. Tenemos el vertedero a cielo abierto, es decir, uno que no tiene ni condiciones ni cumple ninguna norma para su disposición final. ¿Qué sucede con los vertederos a cielo abierto? Es incontrolado, son focos de infección, riesgos para la salud, no es ambientalmente segura. ¿Por qué? Porque no se realiza un tratamiento adecuado, ya sea de la producción misma de los residuos, de los desechos, de los contaminantes que genera, de los lixiviados que se generan, de los olores y obviamente de la generación de gases de efecto invernadero, porque toda la basura se descompone, ¿no? Entonces el vertedero a cielo abierto es un riesgo totalmente para la salud y para el medio ambiente. La otra disposición de los residuos sólidos, hablamos de el vertido a corrientes de agua
o al mar, la quema al aire libre, que les he mencionado como el vertedero a cielo abierto, no es recomendado porque los impactos ambientales son severos, en muchos casos irreversibles. Y por último tenemos, y lo dice la ley 755, la disposición final de los rellenos sanitarios. ¿Ya? Este es el proceso utilizado para la disposición final de residuos sólidos en la tierra, es decir, a nivel mundial. Obviamente, la disposición final en los rellenos sanitarios son obras ingenieriles, tienen criterios de ingeniería y normas operacionales específicas que primero permiten su confinamiento seguro en términos de contaminación ambiental y en protección para la salud pública. Se toman en cuenta diferentes principios, desde la supervisión de los desechos, los factores técnicos, los cubrimientos que se tienen que hacer, desviar las aguas de escorrentía, el control y drenaje de percolados. Esto resáltenselo, es posible pregunta de examen, se les regalo esta pregunta, pero no se inventen el día del examen. Cuando hablamos obviamente de un relleno sanitario, les he dicho que obviamente es una técnica ingenieril que cumple criterios, ¿no? para su diseño, para su control, para el tratamiento que se tiene que hacer. Entonces, dentro de los requisitos para un relleno sanitario está obviamente un estudio de suelos con el fin de detectar corrientes subterráneas que puedan afectar la producción, o sea, que se puedan ver afectados por la producción de lixiviados, ¿no? Que estos son los que se producen, estos tóxicos, estas sustancias que se producen de los residuos, ¿no? Que obviamente afectan, por así decirlo, hasta la muerte y aumentan aumentan enfermedades, ¿no? El segundo requisito es una membrana que cubra toda la área, es decir, una impermeabilización, ¿no? Es decir, que obviamente antes de iniciar con el relleno se tiene que tener esta membrana que primero ayude a la recolección de los lixiviados, a las sustancias, a todo lo que se genera y pueda filtrar al suelo, ¿no? Lo tercero sería obviamente un material de cobertura para cubrir los desechos, ¿no? He leído bastantes notas que lo que sucede en cara a cara es que ya no cubren, no hacen el cubrimiento, por así decirlo, completo, porque no abastecen, ¿no? El otro tema dentro de los requisitos para un relleno sanitario están los sistemas colectores de lixiviado, están los sistemas colectores de gases de efecto invernadero y su procesamiento o quema, y un equipo compactador de los desechos que son depositados, ¿no? Hablamos más o menos de estos 6 criterios, ¿no? Obviamente este lugar que se utilice como relleno sanitario tiene que ser técnicamente seleccionado, diseñado y operado con el fin, ¿cuál es el fin? De controlar la generación de los residuos sin causar ningún peligro, daño o riesgo a la salud pública. Eso es lo que no sucede con cara a cara, ¿no? No hay un cubrimiento, no tienen una capa protectora, la basura ya no se puede almacenar, ¿no? Creo que cuentan con 6 o 7 piscinas para control de lixiviados. Entonces, obviamente, no se aplican todas las condiciones técnicas que se requiere para un relleno. He visto que hay un proyecto, lo lanzó la alcaldía, un día creo lo escuché y no volví a oír más, ¿no? Que este nuevo relleno va a tener una parte para el compostaje,
y entre otros, no sé si alguien ha visto la noticia, no sé si se han dormido, si siguen. Bueno, ¿Alguien quería hablar? sí, ingeniera. En las noticias ha salido que se estaba ya casi contratando a una nueva empresa que se iba a hacer cargo de todo esto del reciclaje, de la disposición final de residuos sólidos en la alcaldía de Cochabamba. Sí, algo así escuché, ¿no? Y hablaban, inclusive iban a tener separadores, iba a haber máquinas. Lo escuché una vez y no volví a oírlo más. Creo que el tema político nos afecta bastante, ¿no? En mi criterio, no sé. Sí, pero justamente como usted menciona el tema político es que mucha gente estaba en desacuerdo con que el actual alcalde sea el que haga la contratación de esta empresa, todo porque indicaban que corresponde a la siguiente gestión municipal por la importancia que tiene el relleno sanitario. Además, también hablaban dirigentes de base de algunos OTBs que la ubicación del relleno sanitario sería estratégica porque nadie quiere que se ubique un relleno sanitario en su jurisdicción. Y ese sería uno de los principales problemas con los que tendría que chocar la alcaldía. Ese es un problema, ¿no? Eso se ha visto con las... Inge, perdón. El problema de Cochabamba, Inge, es como usted había mencionado hace rato, ¿no? La cuestión de corrupción políticamente, ¿no? Lo que había pasado no hace mucho, me reuní con el ex defensor del pueblo, David Tesanos Pinto, el doctor, quien le está siguiendo una auditoría al ex alcalde que es Leyes, ¿no? Por motivos de que había habido una recontratación con el tema de cara a cara cuando faltaba la conclusión, y ese tema de recontratación no le correspondía a Leyes, sino lo que había dicho el compañero, le corresponde a una nueva gestión. Entonces, el tema de cara a cara, pienso yo que deberían de replantearlo, como dice el doctor David, y buscar pues un medio que no afecte a la ciudadanía, ingeniera, no afecte al lugar, a la población esa. Por ejemplo, en Santa Cruz chocaron con ese tema, estuve en Santa Cruz igual, y en Santa Cruz lo tenían casi por el plan 3000, pero la gente se paró y no permitió que siga ahí por esto de la contaminación ambiental, los olores nauseabundos y todo. Y ahora el botadero de Santa Cruz es a 3 horas de Santa Cruz de ida hacia Argentina, y 3 o 4 horas, y no les afecta, o sea, ya se calmó la gente, y pienso yo que deberían hacer lo mismo en Cochabamba, porque la verdad, con lo que hizo el exalcalde Leyes, está y tiene bastante corrupción y todo eso, con decirle que no, la empresa en la que estamos ahorita, estamos en juicio con Leyes por un tema de coima que nos ha pedido $200,000 para poder terminar nuestro edificio, cosa que no sé hacer. Bueno, pues, ¿en qué queda todo eso? No, qué grave. Muchas gracias, Eri. Qué buen comentario, qué buenos contactos, ¿no? Es totalmente cierto, ¿no? Sí, lo que dicen corresponde a una nueva gestión, pero el tema es que se retrasa, ¿no? El tema, igual, lo que como ella lo menciona, que tiene que ser en lugares alejados, tiene que ser, porque ¿qué pasa ahora con cara a cara? Los pobladores están cansados, es un problema recurrente, tienen dirigentes que van y ruegan y dicen, ¿no? Ya no podemos tener esto aquí. O sea, yo no sé si alguien vive por la zona, pero muchos con los que he hablado me comentan que el olor es insoportable, las enfermedades estomacales que tienen, realmente es grave. O sea, hacerlo en una zona poblada, obviamente cuando... sí, eso es cierto, José. Obviamente cuando se hablaba de cara a cara antes, y si les pregunto a los abuelos, y algunos mi abuelo me comentó que decía que era que era como una pradera, había árboles, veías animales, era hermoso.
¿no? Obviamente el asentamiento de la gente afecta, ¿no? Porque obviamente, lo como su compañero dice, donde se les dé la gana, ¿no? ¿Qué ha pasado ahora? ¿Cómo han, bueno, lo que se ha hablado, ¿no? Para que la gente cara a cara no proteste, porque obviamente vivir al lado de un basurero, qué complicado, ¿no? Les han dado escuelas, les han dado un hospital de primer, segundo nivel, creo que, por así decirlo, les dan, tratan de comprarlos con diferentes eh, obras, ¿no? Pero aún así la gente está cansada. El tema de un relleno sanitario es esta obra de ingeniería, tiene que cumplir los criterios, ¿no? Eh, desde el lugar, desde la identificación del lugar, desde la impermeabilización, desde los gases, lo cual no se ha aplicado. ¿Corresponde a una gestión nueva? Sí, pero el tema es que ya está incontrolado. El tema político nos afecta bastante, a mi criterio, a nivel personal se los comentó, porque no avanzamos, dejamos muchas cosas de lado, ¿no? Y obviamente donde se vea este nuevo relleno sanitario, obviamente este tiene que cerrarse y eso va a tardar, cuesta millones de bolivianos. Tiene que ser realmente bien pensado por el tema, como su compañero menciona, que la gente no se asiente, los loteamientos, pero al final, les he dicho, la población crece, ¿qué hacemos? ¿No? Ingeniera, Sí, Genaro. buenos días, ingeniera. Yo opinaría sobre relleno sanitario. Sí, he tenido la oportunidad de trabajar un mes ahí en ese lado y el olor es insoportable, ¿no? Cuando no estás tan cerca, pero abarca un radio bastante, ¿no? Hasta, por ejemplo, los vientos llevan, ¿no? No solamente a ese sector, sino también a varios sectores de ese lugar, ¿no? Pampa San Miguel, hasta llega a Villa Israel, y hasta por ahí, ¿no? Cuando corren los vientos, ¿no? Y lo que estaban hablando de la adjudicación de la nueva empresa que se contrataría, ¿no? Actualmente existe, ¿no? Un contrato del, de ese relleno, del tratamiento del relleno sanitario, creo que es una empresa, ¿no? Y entonces creo que es hasta 2022 es contrato, 2024 no estoy tan seguro, y se han hecho por 10 años, ¿no? Y recién se va a cumplir ahí y no se podría hacer han dicho, según han informado en las noticias, ¿no? No se podría hacer un contrato, sobre contrato, ¿no? Creo que la empresa que está trabajando actualmente ha presentado un amparo y ha salido a favor de la empresa. Y por esa razón no se podría contratar, ¿no? Y lo que estaban llevando el proceso de contratación de nueva empresa sería por 20 años. Y eso no le correspondería al actual alcalde porque él quiere contratar, ¿no? Entonces, pero el problema no va a ser porque él se va a ir de aquí a unos meses y el problema va a ser para los siguientes autoridades que van a venir porque supuestamente no se cumplirían los requisitos que se necesita, digamos, el tratamiento adecuado del nuevo de las nuevas tierras que se serían en Tarata. Han dicho, así han informado que estarían ubicados en Tarata. Y la alcaldía, como sabemos, que no puede invertir en fuera de su jurisdicción. Y entonces, eso estaba el problema. Y después creo que había una descalificación de yo creo que faltarían los requisitos que tendrían que cumplir la empresa, ¿no? Y creo que habría un favorecimiento a una empresa que se habrían presentado tres empresas y el otro descalificado por falta de experiencia, creo, y el otro, los otros dos
estarían por ahí iguales, pero se habría, digamos, facilitado, ¿no? Y a la otra empresa que actualmente estaban en proceso de contratación. Gracias. No, a ti, más bien por comentarios. Sí, Gabriel, te escucho. Buen día, ingeniera, compañeros. Adjuntando lo que decía el compañero, es verdad, eso es lo que dice, ¿no? Tanto en la corrupción, la verdad nos afecta mucho porque obviamente el alcalde, como ya sabemos, él a mí prácticamente no está pensando a futuro, simplemente está pensando que él ya va a salir y obviamente tiene que sacar dinero, perdón que diga eso, ¿no? Pero de donde pueda, mientras esté todavía en la gestión de alcaldía. Él ha escuchado al representante de GIS que se está adjudicando, ¿no? Ahora el nuevo, donde va a ser lo que viene a ser esto lo de la basura, lo que decía el compañero, es verdad que están pensando hacer también en Tarata. Y, o sea, es interesante lo que él plantea, la verdad, la manera en la cual se va a hacer la recolección, la manera en la cual se va a tratar todo lo del reciclamiento, es interesante, la verdad. Pero lo malo es como dice también el compañero, que la empresa que ahora actualmente está con el botadero, entonces tiene todavía una gestión de 4 años más. Entonces tendría que ser, como dice, tendríamos que estar pagando a 2 empresas. Y bueno, yo creo que la mejor solución, si yo hubiese estado en el cargo de alcaldía, hubiese sido tal vez algunas mejoras a la misma empresa que ahora está y ver esa manera. Por ejemplo, nos decían que ellos, por ejemplo, no consideran el ámbito del reciclado. Por ejemplo, hay otras empresas que en Brasil, que estaba viendo también, que incluso pagan eso cuando agarran basura reciclada, incluso pagan a la alcaldía o sea, por el ámbito de que van haciendo recolección, las mismas personas. Entonces, habría que buscar modalidades. Creo que sería una de las mejores para hacerlo, ¿no? Para ver que nosotros mismos vayamos considerando que es una opción que tenemos que ya sí o sí delimitar como personas y también entregar la basura ya reciclado. Nosotros mismos ya tenemos que ver esa manera y así también ayudar con un granito de arena. Exacto, muchas gracias, Gabriel. Es cierto y resalto lo último que él dice, ¿no? Obviamente ahorita es complicado. Hablan de la nueva adjudicación con la empresa, va a tardar, el tema va a tardar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con las 500, con las 450 toneladas basura a día? ¿Qué hacemos? Eso no va a parar, no va a disminuir, ¿no? Entonces, como su compañero dice, lo resalto, tiene que comenzar por nosotros, ¿no? En dar esa pequeña ayuda con el fin de, obviamente, tratar de mejorar esta situación hasta que, obviamente, haya los medios para que se pueda hacer la disposición final, ¿no? Pero hasta eso nosotros no podemos dejar, ustedes, la ciudadanía, no podemos dejar de lado, porque yo les he vuelto a decir, o sea, el mundo ya se ve las repercusiones que estamos teniendo por el estilo de vida que llevamos, ¿no? El estilo de vida que llevamos nos está matando. Nos va a terminar de sepultar si no tomamos conciencia. No quiero saber qué va a pasar. Todo lo que les he dicho, hemos visto en películas o van a ir viendo, Dios no quiera y no nos suceda, ¿no? Entonces, ese es un tema que, bueno, es obviamente delicado, ¿no? Bueno, la lista de hoy es válida. Mañana estaría culminando yo el tema y se los voy a subir la diapositiva. No se olviden que mañana